Marisol, ¿qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo están? Compañeros, buenas tardes, ¿cómo me les va a todos? Don Carlos, ¿cómo está? Pues muy bien, gracias a Dios. Don Carlos, merced, sí vio que yo le modifiqué su calificación de la actividad 7 porque ya la encontré o yo. Ah, no era sí, sí. Es que Bueno, yo me la había que puesto 4, estaba pendiente. sí, estaba pendiente su merced, Paula y otras 4 compañeras, porque la plataforma de un momento a otro se nos averió, pero ya la encontré y ya le hice la modificación de su nota. Bueno, don Carlos. Muchas gracias. Bueno, señor. Angélica, es que Señor. te iba a decir algo, que es que como yo tengo un compromiso ahora a las 8, entonces voy a estar, si Dios quiere, por hasta las 7:30, porque tengo un compromiso, pues hoy tengo un compromiso a las 8. A No las te siete y preocupes que media, hoy, entonces, hoy la clase va a ser supremamente distinta. Hoy la clase va a ser muy sí, distinta, así que creo que terminamos un poquito antes de hecho, ¿listo? Hoy vamos a hacer una qué clase rico. totalmente pedagógica, o sea, son casos, vamos a estar en grupos, vamos a contar, vamos a hablar entre todos. Ah, qué bueno, muchas gracias. Bueno, Carlos, Inclusive yo tenía una duda cuando llené lo del Furet, pues pues no sé si estuvo buena, si estuvo bien, pues no, sí, tenía una inquietud, pues no, cuando sí, si llené el quieres ahorita, formulario. ahorita la miramos entre todos, pero sí es importante hablar del FURET porque a veces nosotros decimos en la descripción de las condiciones de la enfermedad, de las actividades laborales y eso, no hacemos realmente como toda la descripción de manera muy detallada y a veces de cositas pequeñas se nos pega. Entonces, si quiero, ahorita hablamos bien cómo se llama el FURET y el FURAT para que lo tengamos en cuenta. Sí, porque yo me refiero más que todo a las preguntas que cómo, cuándo, dónde, pues todas esas cositas, entonces eso a mí como que me enredan un poquito. Es que mira que, o sea, ese de cómo, cuándo y dónde es muy importante porque, don Carlos, porque hemos tenido casos, don Carlos, donde, por ejemplo, le dicen, te voy a colocar el caso más difícil en este momento que hemos tenido y es de trabajadoras domésticas. Entonces dice, ¿cuándo? No, pues yo trabajo yo estaba como trabajadora doméstica desde tal año hasta tal año. ¿En donde? En una casa. Bueno, empezaban a preguntarle todas esas cosas y a veces no contamos bien los detalles y, por ejemplo, muchas trabajadoras domésticas les han hecho perder sus enfermedades laborales diciéndole, ah, no, es que usted esas mismas actividades las realiza en su casa. Entonces, ¿cómo me va a decir que es una actividad, una enfermedad laboral cuando también las tiene cotidianamente? Hace esas actividades cotidianamente. Entonces, es muy importante recaer en eso, pero si quiero ahorita esperemos que más compañeros se conecten y lo miramos. Qué bueno, Angélica. Muchas gracias. Bueno, Carlos, estamos esperando más compañeritos Así, y tranquila, empezamos. hágale. Bueno.
Angélica, aprovecho para algo que... Señor. No, es que pues, mientras se conectan los compañeros, tenía una inquietud con una compañera acá en Medellín que sufrió un accidente de trabajo, o sea, hace ya más de mes y medio, y le cuento que qué problema para que le den una cita en la ARL. Entonces nosotros pues, le dijimos que lo que pasa es que como eso es de la misma empresa, regularmente las empresas grandes pues tienen su misma ARL, entonces, hablando vulgarmente, le maman gallo con las citas. Y qué problema tan berriondo, pues no ha podido pedir una cita. Carlos, una pregunta. ¿Y ella ha solicitado las citas por la ARL solamente de manera virtual, telefónica o ha pasado algún escrito? No, de todas formas, de todas partes, la ha hecho de todas. Lo único que le dijimos nosotros es que pusiera una querella. Pues no, la querella no, porque recuerde que la querella es sancionatoria, no le da derecho. Lo que ella tiene que hacer es, si ella tiene negativas o no contestaciones a derechos de peticiones en donde solicita la cita médica, lo que vamos a hacer es una acción de tutela. Si quiere, don Carlos, dele mi número, que con mucho gusto yo la oriento para poder hacer la tutela y exigir la necesidad en el tratamiento médico y pues obviamente todo el tema del accidente de trabajo y las calificaciones que se deben hacer. Pero recordemos que la querella al ser administrativa no nos da derecho y el Ministerio de Trabajo no recae sobre las ARLs, ¿cierto? Necesitamos meter la Superintendencia de Salud, ¿sí? Y necesitamos meter el tema de la tutela y eso por la negativa en la prestación del servicio y la continuidad en tratamiento médico. Y es que la verdad es que no le contestan y ella dice, estoy desesperada, no sé qué hacer. No, tutela de una tutela. Y las tutelas por continuidad en tratamiento médico y eso
son súper factibles que nos peguen, o sea, que nos las avale el juez. Entonces, si quiere su merced, dele mi número, que con muchísimo gusto, o si quiere su merced, haga una reunión con ella y nos conectamos los tres y miramos el caso de ella. También puede ser, sí, 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 también sí. puede ser, hágale. Y lo miramos Esta entre semana, los si Dios quiere, tres. la molesto yo. Hágale, don Carlos, no Esta- hay ningún problema. De hecho, tengo que responderle ahorita más tardecito al compañero Alejandro. Es que hoy hemos estado corriendo y tengo que contestarle lo que está pasando con el COVID-19 frente al tema de los días de incapacidad y los días de aislamiento. Entonces también tengo que mirar sí, esa es muy bien ese otra tema. cosa. Sí, porque como no es Pues, dicho, incapacidad, la charla de hoy va a estar muy buena. sí, señor, vamos a mirar todos los temas, pero vamos a colocar hoy casitos. Ya estoy escribiendo en el grupo para ver quién más se va a conectar. Sabemos que los compañeros de Colombia tienen algunas dificultades para conectarse en hoy, pero pues Sí. vamos a esperar que otros compañeros se pueden conectar. Bueno, inclusive ayer hay una compañera que está en el otro grupo, pues en otro fuera de este, que estaba muy decepcionado porque ayer, y pues yo le dije, no, además que pasa lo que está que está Se le pasando escucha puede ser hoy. entrecortado, compañero. Se le está escuchando Compañero Carlos entrecortado. está súper entrecortado. ¿Que una compañerita que, don Carlos? No, que una compañera que está en el otro grupo de laboral, tuvieron la reunión sintónica, que puede ser también por lo que está pasando, pues porque mucha gente no tenemos el permiso, pues no tienen el permiso sindical y están laborando, lo que pasa pues en Bancolombia, que sale muy tarde, entonces se pueden conectar, pues yo pienso que Sí, es es que eso, ¿no es cierto? está como molestando. Pues obviamente se les está, creo que los compañeros lo que nos decían es que porque no hay tanto trabajador y eso como que les están alargando los turnos, porque lo que se puede pensar a la próxima, compañeros de las clases, es si les queda muy difícil entre semana en estos horarios, se habla con el tutor para mirar clases los domingos o los días que les quede más factible a ustedes, porque también es totalmente viable que nosotros nos acomodemos a los tiempos de ustedes.
Bueno, compañeros, buenas tardes para todos y todas. Vamos a dar inicio a la clase. Sé que somos poquitos, pero no, bueno, primero me escuchan todos, compañeros, qué pena. Sí, yo sí le escucho. Carlos Mario, sí. Listo, Carlos. Sí, señora. Muchísimas gracias. Entonces vamos a dar inicio. Realmente realmente estaba leyendo lo que dicen sus compañeros, pues estaba escribiéndole a algunos compañeros por el grupo internamente para mirar si se iban a conectar. Sabemos que muchos de los compañeros de Bancolombia pues en este momento están teniendo problemas por las jornadas laborales extenuantes que están teniendo, entonces pues es totalmente válido que no estén conectados. Igualmente se les va a enviar, digamos que vamos a hacer el envío de esta grabación de la clase para que ellos tengan como dato o como poder adelantarse frente a la clase. El día de hoy la clase va a ser totalmente distinta. Sin embargo, vamos a hacer una primera parte de la clase muy metodológica y una segunda parte que ya va a ser frente a las dudas y preguntas que ustedes tengan de los últimos módulos que hemos visto, donde hemos visto enfermedad laboral, accidente de trabajo, donde hemos visto acoso laboral, entre otras cosas, y procedimientos de calificación de pensión. Entonces vamos a llegar a mirar varias cosas. Como somos pequeños, les voy a comentar, vamos a tener hoy dos casos. Vamos a hacer una clase muy didáctica. Lo que nosotros queremos en estas últimas clases, en algunos de los módulos, es llegar a mirar las capacidades instaladas que generamos dentro de este curso. Los cursos de la Real tienen un objetivo propio, y es que el objetivo propio que nosotros queremos brindarles desde el Centro de Solidaridad es que todos estos cursos realmente les sirvan a los trabajadores y a los sindicalistas para poder ejercer sus derechos, para poder exigir el cumplimiento de las normas laborales dentro de los lugares de trabajo, y también para que, digamos, los líderes sindicales puedan ayudar y exigirle esos derechos a los trabajadores, ¿cierto? Por lo tanto, en esta última clase, lo que queremos es mirar hasta qué punto llegó esa capacidad que pudimos dejar en este curso de seguridad y salud en el trabajo. Sé que todavía faltan 3 módulos para terminarse, pero la vamos a hacer pues hasta donde vamos en el momento de los módulos, que sería hasta acoso laboral. Realmente son 2 casos muy rápidos, y yo quiero que cuando entremos a analizar estos casos, compañeros, los veamos como un conjunto de todo. Yo sé que nosotros podemos revisar las capacidades instaladas que se tienen, digamos, desde lo que se vio en los foros y en las actividades, ¿cierto? Pero lo que nosotros queremos ver es ustedes cómo reaccionan ante un caso de un día a día. Entonces, van a haber 2 casos, yo los voy a reunir, los voy a dividir en 2 grupos virtualmente. Ustedes van a tener, cada grupo va a tener un caso, lo van a leer, lo van a analizar. Hay unas preguntas ahí que están orientadas, que ustedes me tienen que dar respuesta. Cuando lleguemos a la sesión de todos, lo que vamos a hacer es que una de las personas, un vocero o 2 voceros, ustedes deciden, no hay ningún problema, explican el caso, contestan las preguntas, y los otros compañeros y yo podemos hacerles varias preguntas en general de todo lo que se ha visto dentro del curso, ¿sí? Es decir, lo importante es no se cierren solo a esa enfermedad, esto fue lo que vimos en la clase de enfermedad laboral, no. Recuerden que el sistema de seguridad y salud del trabajo es un conjunto de normas, es un conjunto, es un paso a paso, es un direccionamiento necesario para determinar hasta qué punto se tiene una afectación en la salud, hasta qué punto es responsabilidad del empleador, hasta qué punto es responsabilidad de nosotros, y es muy importante que lo analicemos, todos los casos se han analizado desde ese punto de vista, desde ese paso a paso, desde cuál es la obligación de quién, cómo sean las obligaciones, hasta qué punto es mi responsabilidad, hasta qué punto es la responsabilidad del empleador. No nos quedemos solo enmarcados en cada uno de los módulos, sino que veamos todo desde un conjunto completo de normas y obligaciones, de responsabilidades, ¿cierto? Que se tienen que tener en el tema de seguridad y salud del trabajo dentro de las empresas. Entonces van a ser 2 casos, uno puede ser más sencillo que el otro, no lo sé, pero digamos que la gracia es que ustedes puedan llegar
a contestarnos hoy, digamos, esos casos de acuerdo a lo que se ha visto para ver la capacidad instalada y que al momento, digamos, de llegar, perdón, al momento de llegar a la plenaria de todos, ¿cierto? Si a alguno de nosotros les hacen alguna pregunta, ustedes puedan llegar a respondérnosla desde el análisis que le dan a los casos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta frente al tema. ¿No? Listo. Está bien, está bien. Está bien, listo. Me gusta que les guste. Vamos a tener, son las 6:22, vamos a ir hasta las 7:15 nomás. En el análisis de esto, don Carlos, yo sé que su merced se tiene que ir a las 7:30, pero entonces el grupo de don Carlos sería el primer grupo en exponer. Yo sé que tiene algunas preguntas, don Carlos, si no alcanzamos hoy, la otra semana que hagamos la reunión con la otra compañera, resolvemos todas las dudas que su merced tenga. Si alguien tiene dudas, al final las podemos resolver. Si no las alcanzamos a resolver, está mi WhatsApp 100% abierto para ustedes, mi número telefónico, todo lo tienen, para que empecemos a resolver esas dudas que tienen. Les pido disculpas, es que mi hermana, acá está mi familia completa hoy. Entonces, los voy a dividir en este momento en dos grupos, ¿cierto? Van a quedar grupos de 4 personas y en los grupos les voy a colocar las actividades a desarrollar, ¿listo? Van a tener unas preguntas, pero no se queden en esas preguntas, por favor, vayan más allá, ¿sí? Mírense en las cartillas, mírense en las normas, recuerden, todo es un conjunto y tienen que verlo en un conjunto, ¿listo? Entonces vas a crear las sesiones en este momento. Les va a salir un letrerito, por favor, denle a aceptar. Y ahí, una vez acepten, pues ustedes van a poder ingresar a los grupos. Y yo ya paso por cada uno de los grupos para entregarles la actividad. Hola compañeros, ¿ya pudieron entrar a los grupos? Falta Fabián. Fabián, porfa, si puedes ingresar, te lo agradezco. ¿Por dónde entro? Yo no he podido. Su merced, ¿no le salió a su merced un letrerito, don Carlos? Falta María Eugenia, Vladimir, Carlos y Claudia. No le salió un letrerito y solamente le dan a aceptar, ¿no? Espera a ver si yo puedo ayudarlos. Dice Zoom, Join Meet, sin, no sé. No salió nada. No le salió nada, espera, don Carlos, si algo yo ya lo ayudo a entrar. Doña María Eugenia, usted ya pudo ingresar. Espera, don Carlos, yo pregunto cómo puedo. ¿Por dónde me meto? ¿Qué hago? Es que te digo que a él le salió un letrerito, no sé si no le salió. Sale como unirse al grupo en tantos momentos, ¿no? ¿No le salió? Permítame, ya estoy preguntando. Ya dice yo un audio, está 2 sesiones para grupos pequeños. Le doy ahí.
No, todavía no. Todavía nada.
Aló. Aló. Aló, ¿me escuchan? Aló, ¿me escuchan? Sí. Aló, ¿me escuchan? Bueno, compañeros, ¿cómo les fue? Cuéntenme, muestren la carita, pongan la No, cámara. no la cámara. Nos fue bien, gracias a Dios. Sí, si les fue bien, ¿les pareció interesante la actividad o no? Claro, claro que sí. Sí. Y listo, entonces don Carlos me pidió que si podía salir un poquito más temprano en la clase y pues acá entendemos todas las condiciones de ustedes. Entonces, don Carlos, Lida y el resto de compañeros que están en el grupo, los escuchamos, pero les voy a mostrar el caso de ellos, ¿sí? Es un caso más corto que el de los otros compañeros, pero pues también con su grado de dificultad. Entonces vamos a hacer primero la lectura del caso, la lectura era el siguiente caso. Compañeros del otro equipo, recuerden, si tienen alguna pregunta para hacerle a los chicos, la gracia es que ustedes también pregunten. Dice, este era el caso 2, pero acá me parece caso 1. Caso 2. Adrián es trabajador del sector de la construcción. Trabaja en la empresa Constructores SAS. Devengando un salario de 1.500.000. En el desempeño de su actividad laboral tuvo una caída de un andamio y sufrió múltiples lesiones en la columna y en sus extremidades inferiores. Luego de realizar el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, la Junta Nacional de Calificación le otorgó un 70% de pérdida de capacidad laboral.
Las preguntas son, primero, ¿cuál sería el monto de la pensión por invalidez para Adrián? Segundo, después de 2 años de estar pensionado, Adrián es contratado como digitador en la empresa de su cuñado. Por esta razón, le revocan la pensión de invalidez. La pregunta frente a esa expresión ¿es válido que se le revoque la pensión a Adrián? Argumente su respuesta. En caso de que no sea válida la revocación de la pensión, ¿qué puede hacer Adrián en este caso? El otro escenario sería, Adrián cumple los requisitos para obtener su pensión por vejez y por esta razón se le revoca la pensión por invalidez. En este caso, ¿es válido que se revoque la pensión de Adrián? Argumento en caso de ser válida la revocación de la pensión, ¿qué puede hacer Adrián en este caso? Entonces, compañeros, los escuchamos. ¿Cuál es la respuesta? Lida, don Carlos, ¿cuál es la respuesta? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, compañeros? Sí, señora, la escuchamos. Listo. Entonces, para la primera inquietud, bueno, que nos dicen que calculemos el monto de la pensión por invalidez, como estamos hablando de una incapacidad superior al 66%, la ley nos habla que entonces nos le otorgarían un porcentaje del 75%. Haciendo el cálculo sería de 1.125.000 ese monto. Exactamente. Entonces, ¿hay compañeros, tienen alguna duda los del otro equipo frente a esta respuesta? Se están metiendo el turno. Todo bien. Listo. Entonces, es del 75%, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se dice que después del 60 y qué, Lida? Después del 66%, entonces ya corresponde al 75% del ingreso base de liquidación. Exactamente, esa es la regla, ¿cierto? Es por ley Sí, señora. que se toma el 75%. Por lo tanto, 75 de 1.500.000 es 1.125.000. 1.125.000 pesos. Es correcto. ¿Qué pasaba cuando yo revisé el módulo 7 frente a este tema? En el caso del módulo 7, compañeros, decíamos que era por debajo del 60, creo que era el 60 y algo, 66, sí, del 60 creo. 66%. Sí. Por lo tanto, cuando era el 66%, el ingreso base de cotización, o bueno, se tomaba como ingreso base de cotización un porcentaje, es que no me está viendo el otro computador. En ese caso sería el 60%, tutora. Del 50 al 66% corresponde al 60% del ingreso base de liquidación. Muy bien. Sería el 60%. Cuando sacábamos el 60% de 1.400.000, que era lo que vengaba Ramón en el caso del módulo, la pensión daba de 810.000 pesos. Hasta ahí todo era perfecto, compañeros, ¿cierto? Entonces decíamos 840.000 pesos, ¿cierto? Sí, Entonces decíamos, claro, se utiliza la fórmula, se toma que es solamente sobre el 60% del ingreso base de liquidación, perdón, de cotización, y todos pusieron, la mayoría, ¿puedes apagar el micrófono? La mayoría pusieron 840.000, ¿cierto? ¿Qué sucede, compañeros? Yo no puse eso. Yo puse el salario mínimo porque una pensión no puede bajar del salario mínimo. Exactamente. Muchísimos no. Yo sí coloqué el valor, pero por hacer el cálculo, pero pues abajo coloqué en letras que había que pagar el salario mínimo mensual legal vigente, por lo que no puede estar por ninguna pensión por ahí. Es muy cierto. Entonces, algunos hicieron el cálculo, hicieron la aclaración que nadie en Colombia puede ganar por debajo del salario mínimo, pero otros compañeros se les olvidó esa partecita y dijeron que el trabajador tenía derecho a un monto pensional de 840.000 pesos. Entonces, ¿eso qué genera? Pues genera que el taller de una u otra forma esté mal, porque la gracia es que ustedes entren a analizar que definitivamente, si bien ese porcentaje da por debajo del salario mínimo, pues nadie puede llegar a ganar por debajo del salario mínimo en un tema pensional y por lo tanto es su obligación que ese IBL, ese ingreso base de liquidación,
se aproxime al porcentaje del salario mínimo legal mensual vigente al momento de sacar el cálculo pensional. Es decir, en el caso no eran de 840.000, sino se tenía que trasladar al salario mínimo, que es de 908.000 pesos, si no estoy mal. ¿Listo, compañeros? Muy bien, Lida, continúa con el resto de preguntas. Listo. Dice, ¿es válido que se revoque la pensión a Vamos con Adrián? la segunda. Comente su respuesta. Después de 2 años de estar pensionado, Adrián es contratado como digitador en una empresa de su cuñado. Por esta razón le revocan la pensión de invalidez. No pueden revocarle la pensión de invalidez porque la pensión no es vitalicia, pero se tiene en cuenta que solamente tendrá vigencia mientras permanezca la causa que le dio origen. En este caso permanece la causa que le dio origen, o sea que no tienen por qué quitarle la pensión de invalidez. Y perdón, y fuera de eso, es una enfermedad de origen laboral. Es una pensión de origen laboral, no de origen común. Entonces, es muy Lo diferente fuera que el trabajador se estuviera recuperando de esa enfermedad que está padeciendo. Ahí sí, digamos que podrían llegar a revocarle la pensión, ¿no? Que baje del 50. Y estamos hablando que las lesiones que tuvieron fue en la columna y los miembros inferiores, y ahorita está trabajando con los miembros superiores, lo que quiere decir que no es que haya tenido una mejoría o la invalidez haya desaparecido, sino que ella continúa, sino que simplemente él desarrolló otra capacidad para ejercer un trabajo diferente. Igual en lo que trabaja, me imagino que no podría de pronto pedir una reubicación, ¿no? Claro, pongan atención, compañeros. Recuerden que la pensión de invalidez se califica cada 3 años. Entonces, cada 3 años se puede iniciar un proceso de calificación para mirar si, digamos, subsisten las causas por las que se dio ese porcentaje de invalidez. Entonces, por ejemplo, lo que decía Fabián es muy cierto. Pues tenemos que entrar a mirar si las causas, es decir, en este caso, las lesiones de columna, ¿cierto?, que tuvo el trabajador o de las extremidades inferiores frente al accidente de trabajo que tuvo, si han ido recuperándose, si esas causas, si esa enfermedad, si esas secuelas que dejó el accidente han tenido, digamos que de una u otra forma, una recuperación, pues ahí sí se puede llegar a hablar de quitar la pensión porque hay una recuperación en la pérdida de capacidad del trabajador. Sin embargo, el trabajador puede volver a laborar, eso no es ningún problema. El trabajador, en este caso Adrián, podría volver a realizar actividades laborales, porque recuerden que en nuestras preguntas frecuentes había una parte que decía que si uno podía volver a tener trabajo. ¿Y qué decía esa respuesta? Que decía que solamente que se tenía que tener en cuenta que si bien no es una pensión vitalicia, como lo dice la compañera, ¿cierto?, se debe tener en cuenta que mientras subsistan las causas que dieron origen a esa pensión de invalidez, el trabajador tendrá su pensión de invalidez, pero no le quita la posibilidad de trabajo. Y el análisis que hace la compañera es correcto. ¿Por qué? Porque el trabajador tuvo lesión en la columna y en la parte inferior. La actividad para la que está siendo contratado Adrián en este momento es como digitador. ¿Será que si él digita, claro, puede haber una afectación y puede empeorar su condición de salud? ¿Por qué? Porque está mucho tiempo sentado, porque va a tener comorbilidad, ¿cierto? Por eso. Pero si el trabajador inicia digitando y tiene todas las precauciones y tiene las condiciones necesarias para realizar la actividad, pues puede hacerlo sin ningún problema. Muchas veces le decimos a los trabajadores, no trabaje porque cuando usted trabaje le van a quitar la pensión de invalidez. No es tan cierto. Se tiene que mirar si la pensión de invalidez, la causa de la pensión, si continúa la afectación, si continúan las condiciones para que ese trabajador siga pensionado, ¿cierto? Y puede realizar su actividad. Es muy importante que veamos todas las causas y que veamos las condiciones en las que están los trabajadores al momento de solicitar, digamos, que se dé ese tema de que se dé el tema de que le puedan quitar o que le puedan retirar o que le puedan revocar la pensión al trabajador. Entonces se tiene que revisar muy bien eso. ¿Qué puede hacer, compañeros? ¿Qué puede hacer Adrián en caso de que le hayan revocado la pensión, pero no tienen por qué revocársela? ¿Qué acción puede hacer o qué creen ustedes
¿Qué consideran que pueden hacer? Compañera, yo quiero hacer un paréntesis antes de pronto de que pasemos a la otra pregunta. Y es que en el caso, por ejemplo, de que sea una ARL, digamos, del Estado, por ejemplo, como positiva, ya sería diferente donde el trabajador lograra de pronto un contrato también con el Estado, ¿no? Que habría doble ingreso, digamos, del Estado, ¿no? Habría ahí doble ingreso, entonces, pues en ese caso sí podría haber como una revocatoria de esa pensión. No, Vladimir, otra vez, de nuevo, qué pena con su merced. Por ejemplo, que la pensión que tenga de invalidez sea otorgada por una entidad del Estado, por ejemplo, como la ARL positiva, ¿sí? Y que esa persona llegue a ser contratado, digamos, como digitador, pero en una entidad pública. En este caso habría doble ingreso del pecunio del Estado, ¿sí? Del ingreso Pero hay público. que tener en cuenta que los fondos también tienen su propio ingreso económico. Ya no estamos hablando del pecunio del Estado. Bueno, yo sé que las pensiones se llevan el 4% del pecunio del Estado, pero cuando hablamos de pensión de vejez, porque recuerda que así sea un fondo como público, como positiva, tiene su propio respaldo económico. ¿Sí me hago entender? O sea, Entonces, que en ese caso no tiene habría una problema. disposición, en ese caso no habría problema. Cada dinero tiene una disposición fija. O sea, cada dinero y cada recurso económico tiene una disposición fija. Que en Colombia mezclan pensiones con guerra, es verdad, pero hay unas disposiciones fijas y no se puede hacer la revocatoria, así sean entidades del mismo Estado. Vale, muchas gracias. Sí, señor. ¿Qué podría hacer Adrián en ese caso de que le revoquen? ¿Qué acción puede interponer? Pues nosotros La creemos que tutela. sería una acción de tutela. Sí, ¿por qué? ¿Qué afectación tiene ahí? ¿Qué derecho fundamental se le vulneraría para que le pongan la tutela? El mínimo vital. Un mínimo vital. Muy bien, Fabián, el mínimo vital. La ¿Cierto? seguridad social. Y la seguridad social. Totalmente, Vladimir. Mínimo vital, seguridad social, tutela, ¿cierto? Mostrando la afectación. Y si nos toca uno de esos jueces que actualmente hay, que todo dicen improcedente porque hay otro tipo de acción, ¿qué otra acción podríamos colocar? Un incidente de desacato. Perdón, un incidente de desacato no, y apelar la decisión, imponer la decisión de tutela. Una impugnación. Sí, una Primero, impugnación. cuando hay una revocatoria de pensión, sale un documento, un memorial, ¿cierto? Esos memoriales tienen que tener un tiempo que son los 10 días que ya hemos visto para interponer recurso. Lo primero que tenemos que hacer ante la revocatoria de la pensión es interponer el recurso argumentando el por qué no pueden revocarle la pensión, demostrando que las causas por las que se dio la pensión aún continúan, demostrando que aún está con la enfermedad, que aún tiene las limitaciones, que ese otro 70% de pérdida de capacidad no ha mejorado y que la actividad que está por realizar, su nueva actividad laboral, no tiene ninguna incidencia ni ninguna afectación en la enfermedad base de la pensión de invalidez. ¿Listo? Segundo, podemos hacer un mínimo vital demostrando las afectaciones en seguridad social y mínimo vital, como Vladimir, Fabián y los demás compañeros respondieron. Tercero, hay una acción que casi nosotros los sindicalistas no manejamos, pero es una acción que a los abogados y los compañeros que les encanta mirar todo esto, les recomiendo, y es una acción que es una demanda de muy pequeña causa que se hace ante la Superintendencia de Salud, ¿sí? Se las recomiendo, hasta para el pago de incapacidades médicas es buenísimo. Es una especie de mini demanda ante la propia entidad ante la propia entidad pública, como la Supersalud, y ahí uno puede interponer acciones demostrando las afectaciones que puede llegar a tener el trabajador. Como hablamos de seguridad social, pues si le quitan la pensión y en el otro lado no se ve una cotización en eso, pues obviamente tratamiento médico, continuidad en tratamientos, todo. ¿Cierto? Podemos llegar a explorar esas nuevas opciones que se pueden dar. Si ya definitivamente no hay una forma de acciones constitucionales o acciones administrativas de rápido alcance, pues nos toca llegar a una demanda demostrando que las causas subsisten y que definitivamente el trabajador puede realizar otro tipo de actividades que no afecte o desmejore su condición de salud, más allá del porcentaje de pérdida de capacidad ya calificado. ¿Listo?
Listo. ¿Sí quedó claro? Listo. Bueno, compañero, ¿y qué pasa si él ya tiene para la pensión de vejez? ¿Qué sucede, Lida? O don Carlos, nuestro En compañero. ese caso, nos acordamos que no le pueden quitar la pensión de invalidez porque el hecho de que esa invalidez fue por origen laboral, cosa distinta si fuera por origen común. Entonces él tiene derecho a las dos pensiones, perdón, a la pensión de invalidez y a la pensión ya por tiempo y por semanas cotizadas, por edad y por semanas cotizadas. Sí. Pero Además, entonces, los recursos provienen de fuentes diferentes. Uno es el de la ARL y el otro es el del Fondo de Pensión de Vejez. exactamente, Fabián, ahí va. Recuerdan que el año pasado cuando se hizo una campaña que de hecho la UNED participó en la campaña frente al Plan Nacional de Desarrollo, uno de los puntos que querían colocar en el, perdón, el año pasado, no en el 2019, es que tengo súper troncados los años. En el 2019, uno de los puntos que nosotros quisimos que se quitara era que no podían subsistir dos pensiones de invalidez. Entonces, en el plan de desarrollo que pensaron pues que en un plan de desarrollo podían meter de todo, ¿cierto? Y modificar la norma como ellos consideraban, pues ellos colocaban que no coexistieran pensiones. ¿Y cuál fue nuestro argumento jurídico? Y es, no, un momento, venga, las causas que dan las pensiones son distintos, los recursos son distintos, los fondos son distintos. Por lo tanto, usted no puede llegar a decir que no pueden coexistir dos pensiones cuando dos de las pensiones tienen objetos distintos, fondos distintos y recursos distintos. En este caso se opera, por ejemplo, que hablemos de que es una pensión de origen común, donde yo estoy pensionada por origen común y tengo el tema pensión de vejez. ¿Por qué? Porque el origen común me lo paga ¿quién? El fondo de pensiones al que yo esté afiliada. Y la pensión de vejez, ¿quién me la paga? Pues mi propio fondo de pensiones. Ahí ya no podrían coexistir porque chocan. ¿Por qué? Porque es el mismo fondo y es el mismo recurso. Recuerden que para la pensión de invalidez de origen común, yo tengo que acreditar un número de semanas de cotización dentro de los últimos 3 años. 50 semanas, aunque por sentencia ya es muy peleable esos 3 años, ese tiempo, si no se puede tomar un tiempo determinado de cotización, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué sucede? Sucede que lo que nosotros demostrábamos era que eran fondos distintos, era lo que yo ahorita le decía a Vladimir, no, los recursos son distintos, los fondos son distintos, los objetos de las pensiones son distintas. En una, el objeto, ¿cuál es? La pensión de invalidez, demostrar que el trabajador por haber realizado su actividad laboral con causa o con ocasión de su actividad laboral, tuvo una enfermedad o tuvo un accidente que le trajo una limitación en el desarrollo de su trabajo, ¿cierto? Y la otra es demostrar que con unas cotizaciones que propiamente el trabajador hizo, ¿cierto? Con un porcentaje dado por el empleador, pues el trabajador ya cumplió una edad máxima para realizar su actividad laboral o la edad requería para realizar su actividad laboral y tienen que realizarle el pago de la pensión, digamos, de vejez, porque ya llegó al tope o al límite de su edad para realizar actividades laborales. Son objetos distintos. En uno lo paga el fondo de pensiones que yo escojo, en el otro me lo paga la ARL. Son recursos distintos, por lo tanto pueden coexistir las dos pensiones sin ningún inconveniente en el caso de que sea pensión de invalidez versus pensión de vejez. ¿Estamos claros, compañeros? Sí, claro. Sí, señora. Súper bien. Señora, Vamos estamos claros. a pasar al otro caso, era un poco más largo, pero era muy interesante. Vamos a verlo. Perdón que ahora no lo encuentro acá. ¿Es este? No. Permítame, ya lo abro rápidamente porque no sé qué lo hice. Listo. Es este, compañeros. No sé quién es el moderador de este grupo. Yo voy a hacer la exposición. Listo, Fabián, hágale. Lo dejamos pues lea hasta el caso y todo. Ahí se lo Bueno, estoy mostrando. Marisol Caipa es una trabajadora del férreo que transporta el carbón de Carbones de los Andes en el Hola, Fabián.
puerto en Santa Marta. Para la exportadora le reportó a su jefe inmediato que desde aproximadamente 6 meses venía presentando problemas de... Fabián, Se le corta la señal. Fabián. ¿Alguien del equipo lo quiere ayudar con la lectura por lo menos mientras Fabián? ¿La señal? Me está entrando llamada. ¿No me oye? Ah, listo, Fabián, ya te escuchamos. Vuélvelo. O Guillermo, bueno, miren ahí quién de los dos presenta. Listo. Venga, le colaboro pues, Fabián. Vale, gracias, gracias. Bueno, caso 1 dice, Marisol Caipa es una trabajadora del férreo que transporta el carbón de Carbones de los Andes en el puerto de en Santa Marta para la exportación de carbón. En el año 2019, la trabajadora le reportó a su jefe inmediato que desde aproximadamente 6 meses venía presentando problemas de salud en el sistema respiratorio. Le comentó a la jefe que tenía citas médicas programadas, dado que venía con dificultad respiratoria, fiebre, debilidad general, tos fuerte, pérdida de peso, sudores nocturnos, dolores en el pecho, insuficiencia respiratoria. Al momento de realizarse los exámenes médicos, el doctor determina que tiene neumoconiosis del minero del carbón, debido a la exposición e inhalación del polvo del carbón mineral, grafito o carbón artificial durante un periodo prolongado. Al momento, la trabajadora de avisarle al empleador que la enfermedad que le había diagnosticado tenía relación con su actividad laboral, el empleador le informa que no puede realizar el reporte de enfermedad laboral, dado que por un error en el área administrativa a ella le había cotizado un riesgo menor y por tal motivo debía continuar con el tratamiento por la EPS. Transcurridos 9 meses a raíz del COVID-19, la empresa decide realizar la terminación de contratos y en este caso la trabajadora fue despedida. De acuerdo al caso, lea y analice lo siguiente. Primero, listo. Ahí me oyen bien para la respuesta a las preguntas. Hágale pues, tranquilo. Sí, sí. Listo. Entonces, la primera es, ¿qué derechos se le están vulnerando a la trabajadora? Entonces, en el análisis que nosotros hicimos, concluimos que el derecho a la salud, a la seguridad social integral, derecho al trabajo, derecho a la estabilidad laboral reforzada, derecho a una vida en condiciones dignas, derecho al mínimo vital, derecho al debido proceso por el despido sin cumplimiento de los requisitos legales. Esos fueron los derechos que nosotros consideramos se le están vulnerando a la trabajadora. Perfecto, muy bien. Está perfecto. Siga. Segundo, ¿en qué nivel de riesgo debe estar afiliada la trabajadora? Entonces, el nivel de riesgo al cual debe estar afiliada la trabajadora es en el 5, el más alto, que es para los empleados de... Pero recuerden que ella, ahí es donde yo les decía, en los casos que vimos también, cuando el trabajador... las minas de carbón. Compañeros, es que creo que Fabián tiene mala señal, ¿o soy yo? Creo que debe ser acá. Compañero Fabián. Listo. Fabián, dame un minuto, yo explico acá algo. Okay. Es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente y se lo coloqué a algunos trabajadores en el caso del compañero de asbesto, ¿sí? Del caso hipotético de la tarea. ¿Por qué? Porque recuerden que cada nivel tiene unas condiciones específicas cuando vemos el riesgo. Entonces ahí vemos cuáles son las actividades que están. Si bien en la actividad, en el nivel 5 de riesgo, ¿cierto? Que es más alto, están los trabajadores que tienen contacto directo, explosión, todo lo del carbón, ¿cierto? Porque recuerden que el carbón sí está calificado para una pensión de alto riesgo, ¿cierto? Tienen que ver muy bien cuáles eran las actividades de la trabajadora. Vean, la trabajadora no era que explotara el carbón, no era que tuviera el contacto directo con el carbón. La trabajadora lo que hacía era que tenía un trabajo en el férreo que transporta de La Guajira a Santa Marta el carbón para que dentro de los buques salga el carbón de exportación. Entonces ella no tenía un contacto directo con el carbón. ¿Será que el no tener un contacto directo con el carbón me da riesgo 5 o me da riesgo 4?
Yo Claro creería que que por ahí depende, puede pues, ser. Señor, Digo que si el empleador lo tenía en un riesgo 2, es porque pues, la exposición, ¿no? Porque no es el que tenía genera la enfermedad. exposición directa. Pues ahí hablemos uno por uno. ¿Quién está hablando? Yo, Carlos Mario. Don Que digo yo Carlos. que si el patrón, el jefe, pues la tenía en un riesgo 2, era porque no tenía directamente, pues trabajando con eso, con Don el Carlos, carbonés. pero es que dentro del propio caso dicen que el jefe le confirma a ella que por un error administrativo está en un riesgo que no corresponde. El nivel de riesgo 2 no es el que le correspondía a la trabajadora, porque al igual como lo dice el caso, ella tenía contacto con las partículas de carbón y con el material particulado del carbón, ¿cierto? Entonces digamos que el riesgo 2 definitivamente no es, porque el riesgo 2 es más para personal administrativo o de otras actividades que no requieren una afectación directa en la salud. ¿Qué iba a decir el compañero Fabián? Creo que iba a explicarnos el por qué dicen del riesgo 5. Hola. Bueno, ¿me escucha? Señor. Bueno, nosotros consideramos que el riesgo 5, porque pues el carbón No, Fabián, se te va el internet. se transporta, seguramente sí puede generar que esas partículas, ahí crearíamos que sí hay como una exposición a ese riesgo. Por eso consideramos que era riesgo 5. ¿Tú miraste la tabla de clasificación? No, no la miramos, solamente decidimos. No, se te va. ¿Quién estaba contigo, Fabián? Vladimir, ¿cierto? Y Claudia. Rápidamente que era riesgo 5, pues. Fabián, no te estamos escuchando nada. No tengo Claudia, Vladimir, apoyen a su compañero, por verdad tengo favor. como bastante mala señal porque la verdad es que la tabla no la teníamos a la mano y digamos que por el tema del manejo que tenía del carbón, pues hay mucha exposición a que sea un riesgo alto. Sí, entonces nosotros decidimos que era riesgo 5, pero haciendo la salvedad de que no teníamos a la mano la tabla para verificar si la actividad que realizaba esa persona en el tema de transporte, no adentro en la mina, en el socavón, sino en el transporte, no pudimos verificarla para establecer si podía haber un riesgo menor, por ejemplo el 4, pero decidimos hacerlo en el 5 porque no teníamos acceso a la tabla y lo que le manifesté ahorita, pues digamos que porque es una actividad que la mayoría de los procesos están en alto riesgo, ¿no? Sí, señor. Bueno, recuerden que la tabla de clasificación del riesgo está en el decreto, ¿cierto? El decreto 1295 de 1994 nos trae la tabla de exposición de los riesgos. Y compañeros, esto es porque puede estar en los dos, ¿cierto? Uno, porque puede que no tenga un contacto directo con la explotación del carbón, ¿cierto? Pero lo segundo, porque al transportar el carbón igual está el material particulado. De hecho, como lo dice el caso, esta enfermedad directamente es una enfermedad que es producida por la exposición e inhalación del polvo del carbón mineral. No tiene que estarlo explotando o moviendo para que el polvo esté dentro de las partículas del medio ambiente y pueda, digamos, generar este tipo de exposiciones a enfermedades respiratorias como es la enfermedad del caso, ¿cierto? Sin embargo, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, compañeros, porque el momento en que nosotros vamos a llegar a darle respuesta a un caso de alguno de nuestros compañeritos, tenemos que estar muy seguros cuál era el riesgo al que estaba, ¿cierto? Cómo se debe manejar ese riesgo, qué enfermedades se puede tomar. Y muchas veces yo se los decía a algunos de ustedes en la respuesta de los casos, en los comentarios de los casos, en la retroalimentación, muchas veces nosotros nos quedamos cortos con la posibilidad de ver el número de normas o de protección que tenemos, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, no, es que tal decreto dice que no es una enfermedad laboral, pero no nos dirigimos a la fuente principal de la tabla de enfermedades, que es el decreto 1477
del 2014, donde nos dice cuáles son las enfermedades de acuerdo a cuál exposición o actividad. O lo que está pasando con ustedes, no teníamos la tabla a mano. Sí, es verdad, no tenían la tabla a mano, pero tendríamos que, en el momento que lleguemos a tener un caso real, es muy importante buscar esas alternativas y esas fuentes que nos permitan llegar a demostrar definitivamente si es una enfermedad, si no es una enfermedad. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros tenemos los casos y decimos, no, es que no me quieren validar la enfermedad. ¿Cuántos de nosotros en los recursos de reposición, en los recursos contra las ARLs, contra el fondo de pensiones, ¿cierto? Contra el mismo empleador, hemos colocado o nos hemos dirigido a la tabla de enfermedades para mirar si la enfermedad que me está calificando ya está dentro de las enfermedades calificadas en esa tabla por la actividad laboral que realizo? Muy pocas veces tomamos esas fuentes y no nos damos cuenta que esas fuentes son las fuentes formales y las fuentes directas que nos darían una calificación directa a la enfermedad que tenemos. Entonces es muy importante realmente llegar a que cuando prestemos este tipo de atenciones jurídicas, llegar a la fuente e informar, no, mire, su riesgo debería ser este, su riesgo debería ser este, o su enfermedad si está catalogada en este decreto, o se puede llegar a mirar el accidente de esta forma. Listo, pero está muy bien, era riesgo 5. Compañeros, ¿qué proceso debe realizar la trabajadora para que su enfermedad sea calificada como enfermedad laboral? Cuéntemelo y por qué esta pregunta es repetida a la pregunta del taller. Quiero decirles que repetía porque lo que ustedes hicieron fue tomar los pantallazos a la cartilla que nosotros le colocamos en la real, pero no se tomaron. Puede que muchos de ustedes sí, y no voy a generalizar, pero la gracia de estos talleres es que ustedes con sus palabras nos cuenten cuál sería ese proceso, porque el pantallazo yo me lo sé, o sea, yo me sé lo que decimos en las cartillas porque creamos el contenido directamente para que lo tengamos todos en cuenta. Pero digamos que necesitamos entender, y como yo les decía, esta última clase es para mirar las capacidades que se quedaron instaladas de los cursos real. Entonces queremos entrar a mirar ¿ustedes qué consideran que es el paso a paso y el proceso que debe realizar una trabajadora al momento, digamos, al momento en que se deba realizar la calificación o que pueda exigir, digamos, que se dé todo el proceso para que la enfermedad sea calificada como enfermedad laboral? Entonces, Vladimir, Fabián, doña Claudia, los compañeros que están ahí, cuéntenme. Yo estaba en el grupo anterior, Angélica. Ay, doña Claudia, qué pena. Liliana creo que era la que estaba acá. Nosotros concluimos que lo primero que debe hacer la trabajadora es asistir a su EPS para ser valorada por el médico. Sí, lo primero que debe hacer ella. Ella ya fue valorada, ¿no, Fabián? Sí, pero ajá. El segundo, con el diagnóstico que le da el doctor, la EPS, solicitar la calificación del origen a la EPS. Esto, ¿por qué lo decidimos así? Es que pues, el compañero Vladimir tiene un caso demasiado similar a este que estamos tratando. Y es que pues, un minero sale diagnosticado con neumoconiosis y va a la EPS, es valorado, le dicen que es de origen laboral y resulta que la ARL tiene la desfachatez de decir que eso no es una enfermedad de origen laboral, sino es una enfermedad de origen común. Entonces a él le toca pues solicitar la calificación del origen y la ARL pues lo niega, se va a la Junta Médica Regional, a la Junta de Calificación Regional, y ahí lo determinan como de origen laboral, ¿sí? Y la ARL sin embargo apela y se va a una Junta Nacional y allá pues ya queda en firme la decisión de que es una enfermedad de origen laboral. Todo ese proceso pues como que en la vida real, o sea, en lo que es lo que se debe hacer, pues toca llegar a todas esas instancias, a pesar de que en el decreto pues dice que es una enfermedad de origen laboral. Por eso consideramos que eso era como que lo que debía hacer la trabajadora. Además, pues también se puede solicitar pues, un análisis del puesto de trabajo y de las condiciones en las cuales ella está laborando para determinar que pues obviamente esa enfermedad es de origen laboral. Sí, señor. Muy bien. ¿Alguien más quiere contarnos más o menos cómo sería el proceso?
¿no? Bueno, espere que es que creo que dejé compartir pantalla, sí es cierto. Entonces, recuerden, compañeros, que dentro del módulo teníamos, oh no, ¿qué estoy mostrándoles? Están viendo cuál es el procedimiento de calificación de origen, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, recuerde, cuando vamos a hacer enfermedad, se va a realizar el análisis del puesto de trabajo, ¿cierto? El origen del evento, la causa de la ocurrencia del accidente o enfermedad. En este caso, ¿cuál es la causa? Pues obviamente la inhalación del carbón y de las partículas de carbón al momento de hacer el transporte desde La Guajira hasta Santa Marta. Muchas veces tenemos que colocar en el origen del evento, de decir, mire, yo soy trabajadora de hace 17 años, de hace 13 años, el viaje se demora entre 5 y 6 horas, tengo que hacer 2 viajes al día, la cantidad o las toneladas de carbón que se exportan son tantas, yo puedo tener exposición a las partículas de carbón durante tanto tiempo, ¿cierto? Es muy importante que ese origen del evento o la causa del evento realmente sea, digamos, descrita de manera puntual para que de aquí en adelante o para que el empleador no pueda, perdón, para que el empleador o las entidades que hagan parte de la calificación no puedan, digamos, decir que esa enfermedad la adquirió por otro medio y no a causa o con ocasión de la actividad laboral que realiza, ¿cierto? Vamos a ver que tiene que tener una asistencia médica, ¿cierto? Una determinación de patologías, en este caso lo que les decía, ya el médico determinó que su enfermedad, o en el caso que estábamos viendo, era una enfermedad a causa del contacto con el material particulado del carbón. Se tiene que tener un tratamiento médico. Después del tratamiento médico tenemos que tener lo que decía el compañero Fabián, y es en primera instancia la calificación de la EPS, ARL o Fondo de Pensiones. En el caso de que estábamos analizando, quienes tuvieron conocimiento fue la EPS, ¿cierto? El empleador nunca quiso hacer el reporte de la enfermedad laboral, por lo tanto la EPS tiene que entrar a calificar, la EPS va a calificar como, digamos que como enfermedad laboral, la ARL puede llegar a interponer recurso o el propio empleador diciendo que no es una enfermedad laboral, o si califica de origen común, pues nosotros tenemos los 10 días hábiles para poder interponer el recurso demostrando que sí es una enfermedad que se genera en relación a mi actividad laboral. Cumplido los 120 días de incapacidad antes de los 150, pues se tiene que emitir una calificación de origen. Esto es una mentira, son términos que realmente están en la ley, pero son términos que, como todos sabemos, no se cumplen, ¿cierto? Y en el caso de origen de enfermedad por un accidente, pues se emite a la ARL. Todo esto es el paso a paso, lo que decía el compañero Fabián, es realmente se interpone recursos, se va al otro proceso que es en otra instancia, hasta llegar a la Junta Nacional, que dentro de los 60 días siguientes debe remitir una calificación o un pronunciamiento frente a los procesos que se están derivando. Entonces, digamos que dígame, Omaira. Yo tengo una pregunta con respecto a este tipo de enfermedades, porque digamos que dentro del decreto dice que estas enfermedades se catalogan como directas. Esta está dentro de las directas, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, ahí decía que de una vez con el primer diagnóstico de la EPS y los exámenes se diagnosticaba como una enfermedad laboral de una vez. Entonces, en este caso, tendría que seguir toda la secuencia de todo el proceso de EPS, ARL, regional y nacional. Directamente, Omaira, mire, directamente, por eso yo les digo, tenemos que siempre remitirnos cómo está el decreto y si es una enfermedad directa o indirecta. Siempre se supone que una vez se pueda demostrar que ya tiene una calificación por enfermedad directa, no tenemos que iniciar este proceso, pero ¿qué sucede? Angélica, disculpa. Dime, discúlpame, Ángel, es que yo voy a entrar para la que tenía a las 8, ahí me disculpan, listo. De esta manera, millón de pague. Muchas gracias. Cualquier cosa me avisa. Listo, muchas gracias. Bueno, señor. Entonces, como te decía, Omaira, ¿qué sucede en la realidad? Sucede que, bueno, se da en primera instancia ya la calificación de origen laboral, pero ¿qué hacen pero todo
por no violar el debido proceso del artículo 29 de la Constitución Política, todo acto administrativo o toda resolución que salga tiene derecho a un procedimiento. Es decir, se tiene derecho a interponer un recurso por no violar el debido proceso del artículo 29 de la Constitución Política. Por lo tanto, si bien sale el dictamen que ya determina que es un origen laboral por exposición directa y porque el decreto ya tiene la calificación, las entidades para alargar los procesos interponen recurso. ¿Sí? El deber ser es que no debería de por qué interponerse recurso y ya debería de darse la calificación del origen por enfermedad laboral directamente porque obviamente ya tiene un antecedente que está en la tabla. Pero la realidad es que las entidades interponen los recursos y por no violación al debido proceso del artículo 29 tienen todo el derecho a interponer esos recursos. ¿Sí me hago entender, Omaira? Sí, sí, muchas gracias. Listo. ¿Alguno tiene alguna otra preguntita en esto? Sí, una pregunta. Ya. Digamos que después de que se ha realizado la calificación del origen y se va a solicitar la pérdida de la capacidad laboral a la ARL, pero al trabajador lo inactivan, o sea, no le siguen pagando los riesgos laborales, ahí la ARL se puede negar a realizar la pérdida de la capacidad laboral o qué se debe hacer para que puedan calificar. No es que, o sea, no, bueno, es que no entendí bien tu pregunta. Qué pena, ¿me puedes repetir? Vale, estamos en el caso aquí de la trabajadora, se le terminó el origen que era laboral, ya fue a todas las juntas y todo. Bueno, resulta que ahora pues se va a solicitar la pérdida de la capacidad laboral porque la trabajadora quedó con algunas afectaciones, ¿cierto? Sí. Pero entonces resulta que la trabajadora, pues la empresa, digamos, le dejó de pagar los riesgos laborales. Y entonces la ARL se niega a realizarle la pérdida de la capacidad laboral porque está inactivo la trabajadora. ¿Ahí qué se puede hacer en ese caso? Se puede interponer un recurso y interponer hasta acción de tutela, demanda, todo, porque recuerden que la ARL que conoce del accidente o de la enfermedad del trabajador tiene que darle continuidad en el tratamiento médico y tiene que llevarlo hasta las instancias de calificación, ¿sí? Por eso es que se dice, si la despiden, aparte porque en este caso, como ustedes lo dijeron, había una estabilidad laboral reforzada. Por lo tanto, la trabajadora tendría que interponer una tutela, ¿cierto?, para demostrar esa estabilidad laboral reforzada, para buscar que le den continuidad en su tratamiento médico, la reintegren y se hagan el pago digamos, de la seguridad social. Sin embargo, ninguna ARL puede dejar tirado un tratamiento. Si usted está inactivo, si la EPS, si usted quedó sin trabajo, si dejan de pagarle, ellos tienen que tener la continuidad en el tratamiento médico, así usted está inactivo y deben de darle la culminación de la calificación de la pérdida. ¿Sí me hago entender, Fabián? Pero la Sí, ARL no se puede remitir a decir, ah, no, ya quedó desafiliado, yo ya me lavo las manos y chao, no me interesa, no. No, porque las ARL son una forma de protección también en las condiciones de los trabajadores en el sistema. Omaira. Vale, Ay, gracias. gracias. Qué pena es que tengo, basados en lo que estamos hablando, tengo otra pregunta con Dale. respecto a la pérdida de capacidad. Cuando una persona ya es calificada, le dieron su puntaje de pérdida de capacidad laboral y adicionalmente la indemnizaron, las AELs tienen por costumbre, y ya me lo estoy viviendo en carne propia, y es que ellas lo que dicen es, ya la indemnizamos, ya cumplimos con el proceso, ya le dimos un proceso de sus enfermedades, entonces ya no la vamos a atender más, remítase a la EPS y que ellos recobren los procedimientos a la ARL basados pues en lo que uno tenga. ¿Qué tan cierto es eso? Y si realmente ellos sí están, digamos que o sea, digamos, está dentro de la norma que ellos puedan hacer eso, o sea, como deshacerse de la persona después de que le pagan y le pagan la discapacidad y le dan una cierta atención durante una temporada. Eso no es legal, Omaira. Mire, eso no ha pasado solamente con usted, está pasando ahora. Ustedes dicen, no, yo ya le pagué a usted la indemnización sustitutiva por la pérdida de su capacidad, ya hasta aquí llegué, vaya y siga el tratamiento con la EPS, que es la entidad que le va a llevar su tratamiento. Eso no es así, porque recuerde que yo de hecho puedo pedir cada 3 años que me califiquen la pérdida de mi capacidad, así me hayan dado la indemnización sustitutiva por el porcentaje de pérdida que tuve en un momento. Porque si yo logro demostrar, ¿cierto?,
que mi enfermedad, en vez de mejorar, está retrocediendo, yo tengo todo el derecho a demostrar con exámenes, con tratamientos, de que está empeorando. Y como la causa fue o un accidente o una enfermedad, la ARL tiene que darle continuidad al tratamiento, y si se ve que hay una desmejora en la calidad, en la capacidad del trabajador, tiene que iniciar otro proceso de calificación. Eso no es verdad. Y yo sé que lo están haciendo, pero uno puede interponer recursos y decir, no, un momentico, usted tiene que darme la continuidad en el tratamiento y tiene que dar 3 años que darme una calificación completa de mi enfermedad. Porque es que, ¿qué pasa? Yo se lo colocaba a alguno de ustedes en la retroalimentación de los foros y eso. Yo tengo un accidente y quizás en este momento, por ejemplo, este que me pasó allá con un vidrio hace 15 días, físicamente se ve, es un golpe ahí fuertísimo, pero yo tengo movilidad en la mano, la muñeca, el brazo. Pero ¿qué pasa si ese golpe más adelante me trae otras afectaciones? No solamente me tienen que calificar esto, me tienen que calificar las secuelas que me deja el golpe, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Las ARLs no se pueden lavar las manos diciendo, no, es que como yo a usted ya le di un porcentaje, una plata, por la calificación de pérdida que obtuvo del 25, del 30%, ya no es mi responsabilidad. No, es que su salud estaba bien y se demuestra es que a causa del accidente o de la enfermedad, su salud empezó a deteriorar. Y si sigue deteriorando y si siguen saliendo mayores complicaciones, hay mucha gente que tiene golpes en la columna y empiezan a cojear con un pie, y cuando se dan cuenta ya tienen problemas en la cadera, porque al cojear con un pie pues hace que se limite una de las piernas, la otra funcione mejor y le afecta a la cadera. Eso es una calificación integral de la afectación, y es la ARL quien tiene que asumirla. Si me hago entender, Omaira, pero eso es totalmente Sí, claro. peleable. Si lo estás Pero viendo, entonces en ese caso tendría que, digamos, en cada caso, volver como a empezar a tomar exámenes, o simplemente enviar el documento para exigirle a la ARL. no. O empezar otra vez a tomar exámenes para demostrar que, digamos, que se Perdón. ha aumentado el problema. Perdón, profe, perdón, qué pena, yo tengo que retirarme, me disculpo con todos ustedes, yo me adelanto ahí con Fabián, que es aquí coterráneo mío, entonces mañana me adelanto con él, lo que falta de clase, listo, les agradezco. No, mire, no se preocupe, muchas gracias a usted por participar. Omaira. Gracias. Dándole respuesta a usted, no. No, porque no tenemos que iniciar el proceso desde cero. Ya hay un porcentaje de pérdida que demuestra definitivamente que usted sí tuvo un deterioro en su salud por la enfermedad o por el accidente de trabajo que usted haya tenido, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Digamos que la EPS le ha venido dando otra vez pues un tratamiento a usted y le ha venido llevando el tratamiento porque usted no sabe qué hacer el tratamiento si la ARL no la atiende. Pues lo que se hace es que se le remite esa información de la EPS, ese historial clínico, a la ARL y se le dice, mire, en el momento que yo tuve esta pérdida, usted me remitió a la EPS me ha estado dando ese tratamiento médico, sin embargo, se evidencia que yo estoy empeorando en mi condición de salud, por lo que le solicito que se retome mi caso por la ARL. Obviamente la ARL la va a negar de entrada, Omaira, ¿listo? Y eso es muy obvio que va a pasar. Entonces ahí iniciamos con acciones constitucionales o miramos qué otro tipo de acción nos resulta para demostrar que si bien la atención la estoy recibiendo por la EPS, esa atención o esa afectación de mi salud se dio por causa de la enfermedad o del accidente, que ya tiene una calificación dentro de la ARL, sino que la ARL dejó el caso, ¿cierto? No le dio continuidad, pero que al verse que yo estoy empeorando, necesito que me haga la recalificación de mi enfermedad. Pero uno puede hacerlo así. Lo que pasa es que eso no va a ser tan sencillo que la ARL te lo vale de una vez, no. Nos va a tocar meter una acción de tutela por lo quizás, pero sí es totalmente peleable. ¿Sí me hago entender? Ay, bueno, sí, muchas gracias. Igual, bueno, digamos que más adelante podríamos, digamos, que tener contacto con usted para mirar estos temas, ¿cierto? Sí, señora, ahí está mi número, Sofía tiene mi número, Liliana creo que tiene mi número, muchos de ustedes tienen mi número. Muchas gracias, sí. Sí, señora. Solidaridad, apoyamos todo esto.
Angélica, yo le tengo una pregunta. Doña También Claudia, resulta que a mí me tienen laborando, pues no laborando en casa, sino yo estoy en casa por patologías. Pero durante eso, a mí me dio COVID hace 3 meses. sí señora, Después de ese COVID, pues yo terminé con un problema de rodilla, que pues no me limita el la movimiento. movilidad. Ujú. Y en el examen me salió que yo tengo bursitis de rodilla. Yo mirando la tabla de enfermedades laborales, esa está dentro de esa tabla. Me decía la fisioterapeuta que eso es a causa de que yo permanezco en el trabajo pues la Sentada. mayor parte del tiempo sentada. Ujú. Pues yo no la reporté, pues como se me la reportaron fue por ¿cómo se dice? Post-COVID, Sí. secuelas post-COVID. ¿Yo la puedo reportar como enfermedad laboral o es una secuela post-COVID? Si podemos llegar a demostrar que la afectación de su rodilla se dio antes de que le diera COVID, podemos hacerla como reporte laboral. De hecho, yo a su merced le digo que no es viable que diga que secuela post-COVID. Lo que Porque pasa es la van a que dar por hecho. en la historia clínica, pues yo llegué Ah, ya le y quedó. sí, me quedé que yo pues tenía problemas de rodilla después del COVID. Precisamente por eso fue mi consulta, porque no podía caminar. Entonces ya en los exámenes me salió que era una bursitis. Es que es peleable, pero ¿sabe qué va a pasar? Que muchas de las enfermedades que empezaron, ¿qué causa el COVID? El COVID lo que causa es la inflamación, porque el COVID genera inflamación de los músculos y ataca, ¿cierto? Las partes o los órganos del cuerpo que ya tenían una afectación. En este caso le afectó la rodilla porque le causó inflamación y le atacó esa enfermedad que ya se estaba generando de base. Sí, lo que pasa es que mucha gente en este momento está peleando esas enfermedades post-COVID que le quedaron, pero no las están valiendo como enfermedad laboral porque dice que son las secuelas del COVID. Como a usted ya le quedaron en la historia, yo, o sea, podemos meternos la pelea, doña, claro, obviamente, y toca metérsela, doña Claudia, o sea, cuando nos vayan a calificar, mostramos que es bursitis, Sí, bursitis. que la Bursitis y bursitis se rodilla. da por el mal, por la prolongación de estar uno en estado sentado, por la actividad, todo eso lo mostramos. Pero realmente si ya los exámenes le salen que es post-COVID, va a ser muy difícil. Se puede dar la pelea, pero quiero que entienda que va a ser muy difícil Sí, porque ya ellos están tomando lo que es post-COVID, o sea, que fue algo que le generó el COVID. sí, Sí, señora, pero es una pelea que es totalmente pelea, pues dable, ¿sí me entiendes? sí, señora. Profe, una preguntita ya que está con la cuestión del post-COVID. Dime. O sea que, en pocas palabras, no es bueno que a uno le dé el COVID porque se van a pegar de muchas enfermedades, ¿o qué? Miren, yo les voy a contar el caso de una de mis compañeras. Ella tiene unas, ¿cómo se llama eso? Unas hernias, pero no son hernias, en la médula, ¿sí? Entonces las médulas son como unos huesitos así. Entonces, un mal movimiento, cualquier cosa, el huesito empieza a cerrarse y a generar una fricción. Y ella hace 2 años empezó a dormirse el cuerpo, al punto que el 1 de enero de este año tuvieron que llevar a urgencias porque se le durmió medio cuerpo y no es normal. Es más joven que yo, tiene 27 años. Y la llevan para la EPS. A ella no le había dado COVID, demostrado que nada de COVID le había dado a ella en esa época, pero el COVID le empeoró esa enfermedad. ¿Y sabe qué hicieron? Le hicieron ver como si esa enfermedad fuera post-COVID, como que la afectación hubiera sido post-COVID. Entonces, ¿qué están metiendo? Están metiendo todo post-COVID. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Darnos la pelea de demostrar que la enfermedad tiene más tiempo de lo que empezó a hacer el COVID. El COVID empezó en marzo del 2020. Entonces, tenemos que empezar a demostrar que hay enfermedades y más respiratorias, ¿cierto? Respiratorias y de todo el sistema inmune, que no se dieron a causa de COVID, sino que tenían un tiempo de gestación antes del COVID. ¿Sí me hago entender, don Guillermo?
pero sí ha traído bastantes afectaciones, y más en el caso, por ejemplo, de doña Claudia o de mi compañera, que automáticamente dentro de los exámenes y la historia ya le dieron como resultado que es una enfermedad post-COVID. No, se tiene que ir al médico y decir, mire, qué pena, yo vengo realizando mi actividad laboral desde hace 50, 60, 30, 20, 10 años, ¿cierto? Vengo desde el año 2018 con estas afectaciones en mi salud y quisiera saber, necesito que me califiquen, cada vez estoy empeorando, cada vez me está doliendo, ¿cierto? Para mostrar qué, para mostrar que la causa no es el COVID, sino que yo vengo con una actividad laboral desde hace un tiempo atrás y que esa actividad laboral me está generando unas afectaciones en mi salud. ¿Sí me hago entender, don Guillermo? Sí, señora, correcto, me quedó claro. Listo. Lida. Pues no, yo sí quería comentarles algo y es que me pareció un caso curioso. Tuvimos hace unos mesecitos que nos llegaron a hacer una reclamación por seguro de una cliente en el banco por fallecimiento. Pues sí, igual la aseguradora solicitó la historia clínica y eso de que pues por pura curiosidad me puse yo a leerla y le hicieron como 3 veces la prueba de COVID y en todas decía negativo. Y en el momento del fallecimiento de ella, al salir, le colocaron también causa COVID. Nos toca tener mucho cuidado con esas historias clínicas porque, no sé, como que a todos le están poniendo COVID porque es que yo me la leí y y las 3 veces que le hicieron la prueba salió negativa. Y ya en la última sí le colocaron COVID, o sea, nos toca tener muchísimo cuidado con eso. Sí, es muy importante lo que dice. Lean todo lo que les entregan porque todo lo están pasando por COVID. Es impresionante. Entonces le duele la muela, es COVID. Es impresionante lo que están haciendo con el COVID. ¿Por qué? Porque es más fácil no pagar seguros, es más fácil no pagar ARL, es más fácil generar todo. De hecho, hay mucha gente, recuerden que el decreto, se me fue la paloma, el 546 creo que es, y la resolución. Vamos a ver más adelante cuando hablemos de COVID dentro de los módulos, pero en serio que les pido disculpas, se me acaba de ir la paloma en la resolución y en el decreto traen la enfermedad de COVID, traen el COVID como enfermedad laboral para los médicos y eso, pero hay una resolución que sale en el 2020 que habla de lo que ahorita nos hablaba, creo que Lida, no me acuerdo quién, de la enfermedad directa, indirecta, ¿cierto? Y de cómo se puede generar. Digamos, las entidades financieras están en pueden llegar a buscar pelearse el tema de COVID por indirecta, porque se dice que la directa es cuando se tiene contacto con el paciente, cuando se está dentro del sector de la salud, ¿cierto? Sector de todos los hospitales, red hospitalaria, el tema de las funerarias, sí, que tienen una exposición directa con el COVID como tal. Pero hay una exposición indirecta y las entidades bancarias son de exposición indirecta porque tienen atención de público, ¿sí? Y usted en una entidad bancaria no tiene una prueba rápida, venga, yo miro si usted tiene COVID para yo poder atenderlo. Entonces se puede llegar a mirar hasta qué punto esas exposiciones indirectas, la van a ver más adelante en el módulo 10, creo, que es de COVID, que quiero contarles, creo que ya se los había dicho, que el protocolo que está ahí y todo lo que se hizo, de hecho, ese módulo es más de la UNED, porque lo hicimos para la UNED en su momento, pero lo metimos en este curso, y es llegar a mirar, digamos, esos factores de exposición directa, indirecta, mirar cómo uno se puede llegar a pelear lo del COVID cuando tiene una atención a público, cuando definitivamente lo que ustedes me decían del peligro biológico con el tema de las monedas, de todo lo que puede generar por medio del papel moneda, todo esto, ¿cierto? Se puede llegar a evidenciar ese tipo de cosas. Pero sí es muy importante lo que dice Lía y lo que están diciendo ustedes, y es que actualmente todo lo están metiendo por COVID, ¿para qué? Para lavarse las manos y curarse en salud. Entonces, si van a ir al médico, si van a reportar alguna enfermedad o algo, traten de demostrar que las causales no son el COVID, sino definitivamente que la causal es que usted viene realizando una actividad prolongada en el tiempo, durante tanto tiempo, frente, por ejemplo, una exposición de estar sentado 8 o 10 horas, ¿cierto? Y que eso obviamente viene haciendo un desgaste en su condición y en su cuerpo, en sus órganos, y que viene generando una afectación. Y lo que dice Elías es muy importante. Yo les decía, mi compañera, al momento en que pasó en el 2020 con la enfermedad, en el 2021 con la enfermedad, ella ya venía con la enfermedad,
se demostró que no tenía COVID, pero igual lo mostraron como secuela COVID. Y si no le había dado COVID, ¿cómo iba a tener una secuela COVID? ¿Sí me hago entender? Sí, ahorita está afectada porque obviamente lo que hizo el COVID fue empeorarle la enfermedad, ¿cierto? Le dio hace menos de un mes y medio. Pero es llegar a ver que definitivamente sí están jugando muchísimo con el tema de COVID para no aceptar las enfermedades como enfermedad laboral. Fabián, continúas. ¿Cuál es el sustento jurídico necesario para demostrar que la enfermedad es catalogada como enfermedad laboral? Bueno, nosotros determinamos que el decreto 1477 del 2017, la tabla para las enfermedades laborales, adicionalmente, pues el 1072, el decreto único reglamentario del sector trabajo, y también creemos que podemos incluir el 0312, de los decretos mínimos para los estándares mínimos en seguridad y El salud. 0312 del 2019. Ajá. Sí, perfecto. Sustento jurídico. Sí, señor, muy bien. ¿Por qué son esos el 0312? Porque tiene la obligación del empleador de hacer el reporte de enfermedad, la obligación de la calificación de los puestos de trabajo, la obligación de los reportes, la obligación de hacer exámenes periódicos. Entonces, esos estándares mínimos tienen mucho que ver con los sustentos jurídicos que tenemos que hacer. Si a mí nunca me hicieron exámenes periódicos, si a mí no me hicieron calificación de puestos de trabajo, si a mí no me hicieron una serie de cosas que eran obligación del empleador, yo puedo meter la 0312 para demostrar un incumplimiento por parte del empleador y una afectación frente al reporte de mi enfermedad laboral. ¿Listo? Por eso yo les decía que es muy importante tener el conjunto de las normas del sistema que las abarca para demostrar definitivamente que estoy frente a una vulneración de mi empleador frente a el reporte de mi enfermedad laboral para la calificación de este. La 1477, pues es porque ahí está determinada la enfermedad. Y el 1072, que es donde se establece la generalidad del registro, del sistema de gestión y seguridad en el trabajo. ¿En qué puede incurrir el empleador por haber realizado mal la afiliación en el riesgo y por haber realizado mal el reporte de la enfermedad? Bueno, aquí concluimos que, pues como la seguridad social es esto, el fin es asegurar al empleador de esos riesgos que puedan existir, ¿sí? Para protegerlo, para que sean pues esas empresas las que curan pues las enfermedades o las pensiones o lo que se llegue a generar. En este caso, como el empleador no hace bien la cotización, pues ese es él quien debe asumir pues, todos los costos asistenciales, económicos o una pensión. Él debe pagar todas esas cosas para el restablecimiento de las condiciones del trabajador. Súper bien, muy bien. Recuerde que el otro empleado... que ¿Señor? por no haber realizado el reporte de la enfermedad laboral, pues podría tener sanciones por parte del Ministerio del Trabajo, ¿no? Por no hacer el reporte de la enfermedad laboral. Exacto. Recuerden, el riesgo puede ocasionar también unas sanciones. La reclasificación de riesgo genera una sanción altísima, es muy, muy alta, es un porcentaje demasiado alto para hacerse la reclasificación de los riesgos. La UGPP puede recaerle a ellos por el tema de que si está cotizando por debajo del riesgo, pues también está haciendo una evasión en parafiscales y todo, ¿cierto? El no hacer los reportes y no realizar la calificación de acuerdo, hay algo en materia penal que es un delito querellable, que es hasta qué punto este tipo de afectaciones puede causar un daño más grande en la vida. Eso no da para cárcel, ¿cierto? Pero sí da para una sanción económica, ¿sí? En materia penal y para una investigación administrativa y una investigación querellable desde el ámbito penal. ¿Listo? Si bien casi todas son sanciones económicas, pues son sanciones que pueden afectar muchísimo a una empresa. Compañeros, esto es todo lo del taller. No sé si tengan preguntas. Realmente espero les haya gustado. La gracia de esta última clase es hacerlo un poco más dinámico, es poder llegar a evidenciar cómo podrían ustedes responder un caso de la vida real si les llegara, ¿cierto? Y no sé si alguien tenga alguna duda, si les gustó la clase, si les parece mejor así o si les parece mejor que dictemos la clase pegado de las cartillas de la real. Entonces, no sé. Yo pienso, bueno, en cuanto a mi opinión, pienso que es mejor
o me pareció mejor así, porque igual podemos estar equivocados, podemos sí hacer nuestros trabajos, pero en los casos reales es donde uno se da cuenta de pronto si tiene fallas, de por dónde se puede ir y socializar, porque socializar así con los demás compañeros también es importante, porque todos tenemos diferentes puntos de vista y podemos aprender los unos de los otros. Entonces me parece mejor estas actividades, me parece muy chévere y pues muy didáctica, súper me pareció. Listo, me Disculpe, gusta que les guste, compañeros, así. A mí también me parece más chévere así, pero es que cuando son conceptos básicos sí tenemos que como pegarnos mucho, pero me parece que es más factible y de hecho es más dinámico porque son 2 horas de clase, ¿no? Entonces también para que ustedes no tengan como una dispersión en el tema. ¿Alguien más? discúlpame, también lo bueno es que vamos a los casos directamente a los que nos atañe a nosotros en nuestras empresas, ¿cierto? Y me parece muy correcta pues la forma en que se está llevando este tipo de módulos. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien más, compañeros? ¿No? Listo, compañeros. Entonces, feliz noche, Dios los bendiga, que me les vaya muy bien, cuídense muchísimo, cuídense a sus familias y nos estamos viendo. Les debo la calificación del módulo 8, les pedimos disculpas, por ejemplo, con Liliana, con don Carlos Mario nos pasó ciertos chascarrillos con la calificación del módulo 7, pero ya lo calificamos, ya pudimos terminar con todo el módulo 7, ya les califiqué foro del módulo 8. Entre hoy y este fin de semana les califico las actividades del módulo 8 y les pido 1000 disculpas. ¿Listo? Muchísimas gracias. No, profe, con Muchas mucho gracias. gusto, muchas gracias. Doña Lida, las suyas también ya están calificadas porque también había tenido problemas con las suyas, pero ya ha dejado todo el día. ¿Listo? Ok, perfecto. Gracias, profe. Listo. Gracias a Muchas gracias, todos. profe, que tenga una feliz noche. Bueno, señor, cualquier cosa que necesiten, ahí está mi WhatsApp. Pregúntenme que estamos para ayudarlos. ¿Listo? Bueno, muchas Sí, gracias. gracias. Que tengan buena noche. Hasta luego. Chao. Buenas noches, compañeros.